Ahora sí. Ya, chicos. Entonces vamos a responder a responder las preguntas. Ok, a ver, empezamos con la primera pregunta. Anclada al anillo del poro se encuentra la estructura denominada. Paolo, ¿qué pusiste? Cesta nuclear. Súper bien. Nada que ver lo demás, ¿no? No hemos hablado de ninguna canasta nucleosomal, ni tampoco existe una cesta nucleosomal, y menos una canasta nuclear. Así que la respuesta correcta era la B. Esto es muy importante, la pregunta 2. El espacio entre las membranas se conoce como espacio perinuclear y va a estar separado por una distancia de... Berta, ¿qué pusiste? 30, La D. De 30 a 40. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La pregunta 3. La función principal del nucleolo es... ¿Quién quiere responder esta? Es la Muy bien, la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosomal. Exactamente. Dijimos que en el nucleolo los ribosomas se juntaban y, bueno, el nucleolo estaba, una de sus funciones era formar los ribosomas, especialmente el RNA de los ribosomas. Siguiente. Los poros nucleares poseen... La respuesta correcta era 125 millones de daltons de peso molecular y un diámetro total de 100 nanómetros. Ahora, ¿cómo pueden acordarse esto? Principalmente tienen que acordarse del diámetro total del poro y el diámetro siempre va a ser 100 nanómetros. Nada tiene que ver 100 nanómetros, ni menos 125 y menos 120. La respuesta correcta era la B, porque principalmente el diámetro que poseen los poros es de 100 nanómetros. Entonces, por descarte, la respuesta correcta era la B. ¿Cómo se llama el conjunto de las proteínas que componen los poros nucleares? Giancarla, ¿qué pusiste? la Muy bien. Dijimos que las proteínas que se encontraban en los poros nucleares eran las nucleoporinas. Esos son los poros nucleares, así se llaman. Respuesta 6. ¿Cuántas subunidades distintas de RNA tiene cada ribosoma? 4. Súper. 4. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas, Paolo? Sí, 18, 5,8, 28 y 5. Súper bien. Esto te va a ayudar mucho. Muy bien, muy bien. Siguiente. ¿Cuántos poros dispone el núcleo típico de una célula de mamífero aproximadamente? La respuesta correcta era de 3.000 a 4.000 poros, ¿ya? Intenten acordarse que después del 3 está el 4. Entonces yo me acordaba así, de 3.000 a 4.000 poros. ¿Quién interviene en la formación de los ribosomas? El nucleolo. Hemos dicho, bueno, hoy día vamos a ver retículo endoplasmático liso y el rugoso y la verdad no tiene mucho que ver con los ribosomas. La mitocondria tampoco, la función de la mitocondria no tiene que ver con los ribosomas. La membrana celular tampoco, porque al fin y al cabo lo único que hace la membrana celular es dejar pasar algunas sustancias a la célula. Y el aparato de Golgi tampoco. En cambio, el nucleolo sí tiene que ver con la formación de los ribosomas, porque los ribosomas también se formaban dentro del nucleolo. Ahora, los ribosomas fueron descritos por George Palader. ¿Qué descubrió Robert Hooke? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Vio en su microscopio la célula de un corcho. Súper bien, muy bien. Eso es lo que hizo Robert Hooke. ¿Se acuerdan de Dove? ¿Qué descubrió Dove? los lisosomas. Súper bien, muy bien. Y por descarte, el que nos quedaba era George Palader. ¿Qué hizo Robert Brown? ¿Se acuerdan? Solo describió el núcleo.
Muy bien. En cambio, George Palader, o sea, por descarte, George Palader es la persona que ha descrito los ribosomas. Muy bien, chicos. 10. Constituido por todas las comunidades de organismos de la Tierra. La respuesta correcta era ecosfera y biosfera. Ahora, ¿por qué no ecosistema? ¿Se acuerdan cómo estaba constituido el ecosistema? ¿Alguno? ¿Paolo? No me acuerdo, perdón. ¿Diego? No, no, de esta tampoco me acuerdo. Ya. Era la comunidad de los seres vivos relacionados entre sí. Exactamente, exactamente. Por eso es que, no, ¿se acuerdan que era ecosfera o biosfera? O sea, podíamos llamar uno u otro, ecosfera y o biosfera, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, y esta pregunta siempre se ha repetido la mayor parte de veces. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, siempre se repite porque tratan de confundirlos. Pueden ponerles ecosfera o biosfera, ¿no? Una de las dos. Entonces, algunas personas se confunden y dicen, es lo mismo, es diferente, y bueno, entonces intenten acordarse eso, que la ecosfera y la biosfera va a estar constituido por todas las comunidades de los organismos de la Tierra, o sea, por todos los seres vivos. Ya es lo más grande, es lo más general. La pregunta 11. Dan el nombre científico a los organismos. ¿Quién daba el nombre científico a los organismos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Chicos, ¿se acuerdan? Era el género y la especie. Muy bien, exacto. Pero tenía un nombre, todo eso. Taxonomía. Ya, muy bien. Pero aparte tiene otro nombre. Sistema. Binomial de nomenclatura. Exactamente. Ese es el sistema binomial. El sistema binomial es el que da el nombre científico a todos los organismos. Por eso la respuesta correcta era ninguno. ¿Ya? Pregunta 12. El cuarto reino que abarca las algas verdes, azuladas y procariotas es... ¿Cuál era la respuesta correcta? Monera. Súper, muy bien. Respuesta 3 o pregunta 13. El nombre científico se escribe correctamente con... Eso está fácil. ¿Cuál era la respuesta correcta? Ambos subrayados. Muy bien. Género con minúscula. Nada tiene que ver porque tanto el género y la especie son con minúsculas, ¿no ve? No solamente el género. Ambos subrayados, ambos en negrillas, no están en negrillas. Y la especie con mayúsculas, no. Entonces, por descarte, el nombre científico se escribe los dos subrayados, sí o sí tienen que estar subrayados. El reino protista incluye organismos multicelulares de aspecto intermedio entre animal y planta. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Alguien quiere decirme por qué? Creo que eran unicelulares. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Pero había otra diferencia más, ¿se acuerdan? Paolo. No me acuerdo, pero solo me acuerdo que el reino protista eran los protozoarios. Ya. ¿Y se acuerdan que primero se creó el reino animal,
después el vegetal. El tercer reino que se creó, ¿cuál era? Protista. Protista. Exacto. Y después este reino se ha subdividido, ¿se acuerdan? Vamos a buscar los diapos. Denme un ratito. Estoy buscando las diapositivas. Denme un ratito. Aquí. Y ya. Me avisan si se ve ya lo que les voy a compartir. ¿Logran ver? Sí se ve. Muy bien. Entonces, primero se crea el reino animal, después el vegetal. En tercer lugar, se crea el reino protista. Se crea por esta persona, por Haeckel. ¿Qué pasa? Que Haeckel agarra y dice, no hay un intermedio entre el reino animal y el reino vegetal. Entonces, crea el reino protista. Después se crea el reino monera y al último el reino fungi, ¿ya? Las características del reino protista, que casi siempre preguntan, es que son células o sea, pueden ser tanto multicelulares o unicelulares. Y como dijo Pablo, principalmente se encuentran los protozoarios, ¿ya? Y también van a estar las algas, los mohos tanto acuáticos como los mohos viscosos. Esa es una de las características más importantes. Ahora, en su pregunta, decía si incluye organismos multicelulares de aspecto intermedio entre animal y planta. Sí sabemos que el reino protista ha sido un reino creado de forma intermedia entre el reino animal y el reino planta, entre el reino de las plantas. Entonces, por ese aspecto podría llegar a ser verdadero, pero no incluye a los órganos multicelulares. Como decía su compañera, solamente incluye a los organismos unicelulares. ¿Ya? Ahora, aquí igual, o sea, creo que la pregunta en este caso no estaba muy bien formulada, porque también podría ser verdadero, por lo que les estoy diciendo, ¿ya? Porque en las diapositivas que les he mostrado aquí, si nos fijamos, en el reino protista llegan a ser células, o sea, pueden ser multicelulares y unicelulares. Y en su pregunta, ¿dónde está su pregunta? Decía, el reino protista incluye organismos multicelulares de aspectos intermedios entre animal y planta. Entonces, para mí, la respuesta correcta era verdadero, ¿ya? Le voy a decir a Manuel que corrija esta pregunta. Ahora, voy a dejar de compartir y vamos a seguir con el examen. ¿Cómo se denomina la membrana que rodea a las vacuolas? ¿Cuál era la respuesta correcta? Chicos, Tonoplasto. súper. Nada que ver la membrana celular, ¿no ve? Menos la membrana reticular. Así que por descarte, la respuesta correcta es tonoplasto. Y nada tiene que ver tonoplasto. Pregunta 16. ¿Cómo se llama la proteína que rodea a los centriolos? ¿Quién quiere leer la respuesta correcta? De pericentriolar. Pericentriolar, exacto. ¿Por qué ustedes dirían que es pericentriolar? Yo creo que por descarte. Porque nada tiene que ver el pericardio. Creo que ni siquiera hemos avanzado pericardio. Creo que tampoco tiene mucho que ver con lo que vamos a llevar para el examen. Entonces, el pericardio es lo que rodea el corazón.
El peritoneo tampoco tiene que ver. La pericarditis es una inflamación del pericardio. Entonces, por descarte, la respuesta correcta sería pericentriolar. Siguiente pregunta. ¿Cuántos centriolos tienen las células animales? 2. Giancarla. Ah, ya, muy bien. Tienen 2. ¿Se acuerdan que dijimos los centriolos son 2? Muy bien. Y están de forma perpendicular, no paralelo. ¿Por qué están compuestas las proteínas? ¿Por ácidos grasos? ¿Por glucosa? Aminoácidos. Muy bien. Las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos. ¿Y quiénes son los encargados de producir estas proteínas? Los ribosomas. ¿No ve? Células que formarán los componentes embrionarios y extraembrionarios. Totipotentes. Muy bien. Los componentes embrionarios y extraembrionarios. Si solamente diría los componentes embrionarios, ¿cuál sería? Si en la pregunta solamente diría células que formarán los componentes embrionarios, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pluripotentes. Exacto, muy bien, súper bien. Pregunta 20. Proporciona color a los músculos. La hemoglobina. Miohemoglobina. Muy bien, la miohemoglobina. La bilirrubina, no. La rodopsina da color a los ojos. La hemoglobina da color a la sangre. La bilirrubina es un producto de desecho. Y la lipofucsina igual, da color a los ojos. Entonces no tiene mucho que ver todo lo demás. Así que espero que les haya ido muy bien el examen. La verdad es que no estaba tan complicado y espero que lo hayan hecho de forma muy honesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya estaba bien el examen? ¿Estaba muy complicado? Estaba más o menos. Más o menos. Ya, pero pudieron responder. ¿En qué preguntas tuvieron problemas? En las totipotentes, ahí. Ah, en esa. Ya. ¿En qué otra pregunta más? Como que han dicho, no me acuerdo, no entiendo. Les pregunto para que después, la próxima clase, podamos repasar algún tema que ustedes quieran. La pregunta 2, profe. ¿Cuál era la 2? Esta que dice el espacio entre las membranas. Sí, yo le puse de 10 a 30. Igual le puse de 10 a 30. Yo igual le puse En su esa libro misma. estaba de 10 a 30 nanómetros. Yo no sé, yo no sé, Manuel, ¿de dónde se ha sacado 30 a 40 nanómetros? Entonces, le vamos a decir que corrija la pregunta 2. ¿Cuál pregunta es? La 2, Manuel. La respuesta Ya, correcta era ¿cuál es la A, respuesta correcta? ¿De 10 a de 10 a 30? 30. Y en la pregunta, 10 a 30. Ya, ujú, lo corrijo, lo corrijo. y en la pregunta 14, la respuesta correcta es verdadero. Verdadero 14. Ujú, Ya, listo. Bien, su- disculpas, chicos. ya. Ahora sí, entonces vamos a empezar con el tema. Quería preguntarles cómo se han sentido la anterior clase, porque creo que fue la clase más pesada que hemos tenido hasta ahora. Creo que llegamos a avanzar mucho. Entonces, ¿les gustaría que volvamos a repasar alguno de los orgánelos que hemos visto hasta ahora? ¿O prefieren que ya no y que directamente avancemos? O sea, ¿se sienten seguros con lo que hemos avanzado? En lo personal, sí. En la última clase sí estaba fácil nomás. En la que tuve más problemas era en sistema celular 3.
Y ya, ¿en qué organelo, Paolo? No era en un organelo, pero era en los tipos de RNA. Ah, sí, ese estaba más complicado, sí. Ya, bueno, entonces yo creo que ya lo hemos dejado bien, lo hemos dejado claro, no vamos a volver a repasar entonces, pero sí el último organelo que vimos la anterior clase, la verdad es que lo hicimos muy rápido porque ya no hubo tiempo, así que ahora lo vamos a ver de una forma más tranquila, con más calma, ¿ya? Ok, ¿logran ver, chicos? Así Sí. se Ya, ok. Entonces, el último organelo que teníamos que ver la anterior clase eran los cilios y los flagelos, ¿ya? Los cilios y los flagelos son sumamente importantes en las células. Ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Ahora, ¿qué son los cilios? Los cilios, aquí como vemos, son pelitos que van a tener algunas células alrededor de ella, en su membrana celular, ¿ya? Y son exclusivos. ¿Qué quiere decir? Que solamente están en las células eucariotas, en las células que tienen núcleo, ¿ya? Ahora, tienen forma de pelito, como les decía. Ese es como nuestro cabello, pero mucho más delgadito y mucho más corto, ¿ya? Ahora, estos cilios van a estar formados por proteínas y en este caso llegan a ser más de 600 tipos de proteínas. O sea, por más pequeño que sea, llega a seguir siendo mucho más pequeño, ¿ya? Porque los cilios tienen una función tan importante que tienen que estar bien constituidos. Y para estar bien constituidos, tienen que estar formados por proteínas. Y no solamente un tipo de proteína. En este caso, llegan a ser 600 tipos de proteínas, ya, los cilios. Ahora, en cambio, los flagelos son estas estructuras alargadas que aquí vemos y llegan a ser un poquito más grandes que los cilios. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre ambos? Primero, los flagelos, aquí vemos, tienen una longitud de 150 micrómetros y 0,20 micrómetros de diámetro. Ahora, no sé, Paolo, si tienes tu libro a la mano y puedes ir justamente a este tema, a diferencias estructurales entre los cilios y los flagelos. Porque, ¿qué pasa? Mientras explico, Paolo, por favor, puedes ir buscando. En su libro dice un número muy diferente, ¿ya? Creo que en su libro se han confundido entre cilios y flagelos, porque según su libro, los cilios son los que tienen otra medición. O sea, según su libro, los flagelos tienen la medición de 10 a 15 micrómetros. Pero en realidad, los flagelos no miden eso. Los cilios son los que miden esto. ¿Pablo, has encontrado? Sí, un ratito, por favor. Ya. Hay una parte que habla, creo que es la segunda o el segundo párrafo, no me acuerdo. Porque quiero que tengan en cuenta cuál es la verdadera, o sea, cómo está su libro y cuál es la respuesta correcta, pero cuál tienen que poner en el examen tristemente por su libro. Ya. Creo que ya la encontré. A ver, lee. La distinción entre cilios y flagelos es en que estos últimos se basa principalmente en su tamaño, unos 10 a 15 pm, Ajá. picómetros creo, número por célula. Suelen ser muchos con excepción de los cilios primarios y nodales, mientras que en los flagelos uno o dos. Y en su Ya. caso, ¿sigo? Súper, hasta ahí nomás. Gracias, Pablo. Entonces, si si escuchan de nuevo, dice, la distinción entre cilios y flagelos es que en estos últimos, o sea, en los flagelos,
se basa principalmente en su tamaño, porque supuestamente estos flagelos miden de 10 a 15 picómetros, ¿ya? Ahora, eso es lo que dice en su libro, que los flagelos miden de 10 a 15 picómetros de longitud. Pero en realidad no es así. Los cilios son los que miden así, son más pequeños que los flagelos. Porque si nos fijamos en esta imagen, aquí, de lejos se nota que los flagelos son más grandes que los cilios, o sea, tienen más diámetro, más longitud. Ya, entonces, la respuesta correcta, por más que les pregunten, o sea, si les ponen una pregunta de la diferencia de tamaños entre cilios y flagelos, van a escribir, van a colocar la respuesta que está en su libro, ¿ya? Por lo tanto, según su libro, los flagelos llegarían a medir de 10 a 15 micrómetros de longitud. Ya no lo he puesto en las diapositivas porque no es así. En realidad se han confundido. La respuesta correcta en la vida real es que los flagelos son más largos que los cilios. Estos llegan a medir de 150 micrómetros o picómetros de diámetro. En cambio, los cilios son más pequeños porque solamente miden de 10 a 15 micrómetros de longitud. Ya, así que cuando lean cilios y flagelos, subrayen bien esa parte y dense cuenta que no es la respuesta correcta, pero en su examen coloquen sí o sí esta respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los flagelos? Que los flagelos llegan a ser solamente de 1 o 2 por célula, como vemos aquí en esta célula. ¿A qué les hace recuerdo esta célula? A mí me hace recuerdo a los espermatozoides, por ejemplo. Los espermatozoides tienen la misma forma, tienen los flagelos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que estos flagelos por célula solamente llegan a ser de 1 a 2. ¿Y qué pasa con su movimiento? El movimiento de los flagelos es ondulatorio. O sea, estos flagelos se van a ir ondulando. En cambio, los cilios, ya hemos dicho, son más pequeños y aparte que en la célula van a presentar no solamente de 1 a 2, sino muchos. Y según su movimiento, según su patrón de movimiento, estos cilios se baten o se mueven como un remo. O sea, de adelante a atrás, de arriba hacia abajo, o sea, como un remo, ¿ya? Y crean un vórtice. ¿Qué es un vórtice? Como un huracán, ¿ya? Mientras se mueven, van creando un huracán. ¿Y dónde encontramos estos cilios? ¿Ya? Estos cilios principalmente los vamos a encontrar en las células que se encuentran en las trompas de falopio. ¿Ya? Yo creo que han avanzado esto igual en el cole. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias funcionales? Ya hemos hablado de las diferencias estructurales. Hemos dicho que los flagelos son más grandes que los cilios, que los flagelos llegan a ser de 1 a 2 por célula y que los cilios, aquí como vemos en la imagen, son muchos más por célula, ¿ya? Hemos dicho que los flagelos tienen un movimiento en forma de onda. En cambio, los cilios tienen un movimiento como los remos, de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo, pero son como los remos. Ahora, ¿cuál es la diferencia funcional entre estos? Simple. ¿Qué hacen los flagelos? Lo que hacen los flagelos es mover a la célula, ¿ya? Mueven esta célula, hacen que esta célula vaya de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, los espermatozoides. Los espermatozoides, cuando ingresan al útero, se van súper rápido a la trompa de falopio. ¿Y cómo llegan a la trompa de falopio? Gracias a estos flagelos. Por eso les digo que es sumamente importante los flagelos y los cilios, porque gracias a estos flagelos, no solamente gracias a esos, ¿no? A ellos también hay muchas otras características también que ayudan a que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo. Pero principalmente los flagelos tienen mucho que ver.
Entonces, gracias a los flagelos es que el espermatozoide llega hasta el óvulo. O sea, el espermatozoide se mueve desde el útero hasta la trompa de falopio. En cambio, los cilios, si bien se mueven, no van a mover a toda la célula como el espermatozoide. Solamente van a hacer que algunas sustancias o algún líquido que se encuentre encima de esta célula, o sea, encima de los cilios, vaya moviéndose. Mueven a las sustancias. Por ejemplo, las células que se encuentran en toda la trompa de falopio. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo creo que igual les han explicado en el colegio, cuando las mujeres ovulamos, que quiere decir cuando el óvulo sale cuando el óvulo ya está maduro y sale, directamente es captado por la trompa de falopio, ¿ya? Y la trompa de falopio va moviendo, va transportando al óvulo hasta cierta parte de la trompa de falopio, ¿ya? Entonces, mientras va transportando al óvulo, las células que se encuentran en esta trompa de falopio presentan cilios. Y gracias a estos cilios, que aquí vemos estos cilios, la misma célula va a mover al óvulo, ¿ya? Esa es la diferencia de función entre ambos. Los flagelos permiten que el espermatozoide se mueva. Los cilios permiten que la sustancia o el producto que esté encima de ellos se mueva. No van a mover a toda la célula, ¿ya? Ahora, eso es lo que teníamos que ver la anterior clase. Esta clase vamos a ver a vamos a ver a dos orgánelos muy importantes. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. La próxima clase vamos a hablar exclusivamente sobre la mitocondria. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, porque el siguiente tema, que ya creo que ya hemos tardado mucho para llegar al siguiente tema, habla más que nada sobre la mitocondria. En la mitocondria se produce la oxigenación. Y aquí, la próxima clase, vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs, que es muy complicado. A mí no me gustaba mucho, pero por ustedes voy a tener que volver a repasar eso. Y por último, vamos a ver los peroxisomas, ¿ya? Entonces, la próxima clase son el subtema 8 y el 9. Y esta clase solo es el 6 y el 7. ¿Por qué solamente vamos a ver estos dos? Porque quiero de todo corazón que se acuerden y tengan un concepto bien claro de cuál es la diferencia entre ambos, ¿ya? Porque si los llego a llenar de más orgánelos, después van a estar totalmente confundidos y van a decir, no, a ver, ¿qué hacía la mitocondria? ¿Qué hacían los peroxisomas? ¿Cómo era el aparato de Golgi? Entonces, hoy vamos a ver dos orgánelos, solo dos. Ahora, el retículo plasmático. Hemos dicho que en el retículo endoplasmático, aquí, ya hemos hablado de toda la célula. Hemos hablado de la membrana plasmática. Hemos hablado del núcleo. Hemos hablado de los ribosomas, que son estos puntitos negros. Hemos hablado de los lisosomas. Hemos hablado de las vacuolas. Ahora vamos a hablar del retículo endoplasmático. ¿Y cómo diferenciamos este retículo endoplasmático de todas las células, de todos los orgánelos que ya hemos visto? Simple. El retículo endoplasmático está súper unido al núcleo. Está al ladito del núcleo, ¿ya? Ahora, ¿quién ha descubierto este retículo endoplasmático? Por favor, a mí me he sentido muy bien, me he sentido muy feliz al saber que ustedes se acuerdan qué ha hecho cada persona. Y eso es muy importante de verdad, porque sí o sí les van a preguntar unas 2 preguntas sobre quién ha descubierto qué, ¿ya? Entonces, en sus flashcards, agarren y escriban Cale Porter. ¿Qué hizo Cale Porter? Descubrió el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene otro nombre. También se llama retículo endoplásmico, pero la mayoría de las personas lo conocemos como retículo endoplasmático. ¿Qué es este retículo endoplasmático? Aquí vemos, mucho más grande. Es un conjunto de membranas que van a estar
plegadas o conectadas entre sí. Una al lado de la otra, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Entonces el retículo endoplasmático va a ser un conjunto de membranas. Estas membranas no están separadas, están casi mucho más plegadas y están conectadas entre sí. O sea, aquí vemos que todas se conectan entre ellas. Ahora, este retículo endoplasmático también va a estar formado por un esqueleto citoplasmático, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que este retículo endoplasmático tiene un sistema de canales. O sea, estas membranas, si nos fijamos, forman canales, ¿ya? Y a esto se llama sistema de canales. Simple. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es una de sus funciones? Que va a mantener unido a todos los ribosomas. Aquí estos puntitos negros que vemos son los ribosomas. Pero estos ribosomas no están en todo el retículo endoplasmático, solo en uno. Ahora, este retículo endoplasmático tiene diferentes formas. Una de sus formas son como láminas aplanadas. Aquí, una encima de la otra. Otra forma que tiene son las vesículas globulares. Estos como sacos globosos. También tiene esta forma. Y también tiene estos tubos de aspecto sinuoso. ¿Ven? Aquí estos tubos. Entonces, el retículo endoplasmático tiene diferentes formas. Tiene una forma de lámina, tiene una forma de sacos o vesículas y tiene otra forma de tubos y de aspecto sinuoso. ¿Qué quiere decir sinuoso? No es liso, no es recto, sino es bien distorsionado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este retículo endoplasmático? Este retículo se va a comunicar entre sí y va a formar una red. ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, creo que al ver a simple vista todo esto, nos damos cuenta que se parece a una red. Este retículo endoplasmático va a comunicarse entre él mismo y aparte que va a formar toda una red. Es bien complejo. Y este retículo, como todos los orgánulos, presenta una membrana, ¿ya? Esta membrana es muy importante. ¿Por qué? Porque va a separar lo que está dentro del retículo endoplasmático con lo que está afuera, que sería el hialoplasma o el citosol. ¿Se acuerdan del citosol? El citosol era todo el líquido que se encuentra alrededor del núcleo, sin los orgánulos. Entonces, esta membrana va a separar al retículo endoplasmático del citosol, o sea, de todo el líquido que está alrededor del núcleo, o en todo caso alrededor de los orgánulos, ¿ya? Ahora, a este espacio que está dentro del retículo endoplasmático se le llama espacio luminar o cisternal. Y al espacio que está fuera de este retículo endoplasmático se le llama espacio citosólico, ¿ya? Entonces, quiero que se acuerden que el espacio que está dentro del retículo endoplasmático se llama espacio cisternal o espacio luminar. Y ya sabemos que el espacio que se encuentra fuera del retículo endoplasmático es el espacio citosólico. Ahora, ¿qué funciones tiene este retículo endoplasmático? Tiene 6 funciones muy importantes, ¿ya? Primero, en el retículo endoplasmático va a existir una circulación de sustancias, pero estas sustancias no se van a liberar al citoplasma. Simplemente hay sustancias que circulan por esa conexión que hemos visto, por esa red, dentro del retículo endoplasmático. Entonces, una función es la circulación de sustancias. La segunda función es que dentro del retículo endoplasmático se van a producir diferentes reacciones químicas que ya vamos a ver posteriormente. La tercera función muy importante es que existen 2 tipos de retículo endoplasmático, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Simplemente
que en el retículo endoplasmático rugoso se encuentran los ribosomas. En cambio, en el retículo endoplasmático liso no están los ribosomas. Por lo tanto, la función que tiene este retículo endoplasmático rugoso, que también llegaría a ser una función de todo el retículo endoplasmático, es la síntesis y el transporte de las proteínas, ¿ya? En cambio, el retículo endoplasmático liso tiene la función de producir lípidos. Ya vamos a ver más adelante, pero estas son funciones de todo el retículo endoplasmático, ¿ya? Aparte, muy importante, es que este retículo endoplasmático va a formar un esqueleto y este esqueleto va a mantener la forma de la célula, porque si se han fijado bien en la imagen, está el núcleo y después está el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático llega a ser un organelo grande y gracias a este organelo también va a ayudar al esqueleto de la célula, ¿ya? Gracias a este retículo endoplasmático es que la célula tiene o mantiene su forma. Ahora, otra función muy importante es la glucosilación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es la glucosilación o glicosilación? Es el aumento de un carbohidrato o de un glúcido a unas sustancias. En este caso, a las sustancias que después se van a transformar en proteínas, ¿ya? Esto no lo tienen que saber muy textual porque esto es mucho más pequeño y es lo que van a llevar en bioquímica en segundo año, ¿ya? Pero con que sepan que simplemente el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis y transporte de proteínas y el liso se encarga de los lípidos, más que suficiente. Eso es lo que les van a preguntar en su examen. Ahora, ya hemos hablado del rugoso y del liso. Vamos a hablar mucho más específico de cada uno de ellos, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso. Ya hemos dicho, aquí vemos al nucleolo y alrededor de este nucleolo vemos al retículo endoplasmático rugoso. La característica importante de este retículo endoplasmático rugoso es que en su membrana, vemos aquí los puntitos, presenta ribosomas, o sea, está lleno de ribosomas. Y ya hemos dicho que su función principal es la síntesis y transporte de estas proteínas. ¿Por qué? Porque simplemente los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso. Ya, no sé si se acuerdan que dijimos que estos ribosomas también están en todo alrededor de la célula, o sea, dentro de la célula, pero también están en este retículo, ¿ya? Por eso es que llegan a formar proteínas dentro del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, en qué células se encuentra más este tipo de retículo endoplasmático? Principalmente en tres tipos o dos tipos de células, ¿ya? Primero en las células que están en crecimiento, en las células que recién se están formando. ¿Por qué? Porque mientras más una célula está en crecimiento o en vías de desarrollo, necesitan de proteínas. Y como estas células en crecimiento necesitan muchas más proteínas, en el retículo endoplasmático hay muchos más ribosomas. Por lo tanto, en la misma célula hay más ribosomas dentro del retículo endoplasmático porque para que la célula crezca necesita proteínas, ¿ya? Y en las segundas células que se encuentran más este tipo de retículo son en las células que van a segregar enzimas, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que cuando existe algún daño en alguna célula, la célula misma para repararse, para mejorarse, necesita de proteínas, necesita de ribosomas que sinteticen proteínas para que gracias a estas proteínas la misma célula se sane o se cure, ¿ya? Por eso es que el retículo endoplasmático se encuentra más en este tipo de células, en células que están en crecimiento, en células que se han dañado o en células que segregan enzimas. Ahora, el retículo endoplasmático liso. La diferencia con el otro es que aquí vemos, aquí está, donde están los puntitos rojos es el retículo endoplasmático rugoso.
En cambio, donde no está donde no están los ribosomas o estos puntitos rojos, es el retículo endoplasmático liso. Es liso porque no hay ningún ribosoma dentro de él o en la membrana de él. ¿Cuál es su función? La función principal que tiene es la de producir lípidos. ¿Se acuerdan que existen dos tipos de lípidos? El colesterol y los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿se acuerdan? Eran los que estaban en la membrana celular, ¿ya? Los que tenían cabeza y colita. Entonces, la función de este retículo endoplasmático liso es la de producir lípidos. ¿Y quiénes eran los lípidos? El colesterol y los fosfolípidos. O sea, este retículo se encarga de producir colesterol y fosfolípidos para la membrana celular, ¿ya? Ahora, también existen otros tipos de lípidos. No solamente existen estos dos tipos de lípidos. También están los ácidos grasos y los triglicéridos. Pero la diferencia con este tipo de lípidos es que estos no se van a sintetizar ni se van a producir en el retículo endoplasmático liso, sino se producen en el citosol, en el líquido que está alrededor de los orgánulos. Ahí se van a producir este tipo de lípidos, ¿ya? No los tomen mucha importancia porque no creo que les pregunten mucho esto en su examen. Ahora, ¿dónde se encuentra más este retículo endoplasmático liso? Este va a ser más abundante en las células que tengan muchas más secreciones, como por ejemplo las glándulas sebáceas, ¿ya? Las glándulas sebáceas son las que se encuentran mayormente en nuestra piel. Estas glándulas sebáceas se encargan de producir ácidos grasos, ¿ya? ¿Y qué pasa? No sé si les ha pasado alguna vez que tienen un granito, ¿no? Pasa que estas glándulas sebáceas se tapan y al taparse se forma el granito, ¿ya? Y les cuento esto para que se acuerden que os relacionen los granitos con las glándulas sebáceas y las glándulas sebáceas con el retículo endoplasmático liso. Ya en este tipo de glándulas sebáceas se encuentra en mayor cantidad este retículo endoplasmático. Ya en la mayoría de células, en todas las otras células de todo nuestro organismo, este retículo endoplasmático liso es muy escaso. Solamente es abundante en las glándulas sebáceas. ¿Ya? Ahora, eso es todo lo que hemos visto del retículo endoplasmático liso. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el aparato de Golgi. Ahora, ¿está bien así? ¿Quieren un descanso de unos 10 minutitos o seguimos? Chicos. Un descanso. Ya, muy bien. Entonces, y 20 nos vemos, ¿ya? Tómense un descansito de 10 minutitos y nos vemos dentro de 10 minutos. Y 20, por favor, todos conectados. Y ya, ahora sí. Gracias, Paolo. Ok, ya hemos visto sobre el aparato, sobre el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el retículo endoplasmático rugoso. Y es que me gusta mucho esta imagen porque se ve muy bien todos los orgánulos que hemos visto. Aquí se ven los lisosomas, se ven las vacuolas, aquí están increíblemente los centriolos, aquí se ven los ribosomas dentro del retículo endoplasmático rugoso o en la membrana, mejor dicho. Aquí está el núcleo y detrás del retículo endoplasmático rugoso está el liso. Ahora, hay otra estructura muy parecida al retículo endoplasmático rugoso que se llama aparato de Golgi, ¿ya? Es este montón de saquitos color naranja. Este aparato de Golgi ha sido descubierto por Camillo Golgi. Es bien simple, ¿no? Creo que esto no les pueden preguntar en su examen porque es muy simple. Entonces creo que es muy fácil de recordarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el aparato de Golgi
y el retículo endoplasmático que ya hemos visto. Simplemente que el aparato de Golgi es mucho, mucho más compacto. O sea, si nos fijamos así bien detenidamente, este aparato de Golgi, las membranas de este aparato de Golgi están mucho, mucho más unidas. No sé si ven aquí. En cambio, en el retículo endoplasmático rugoso, las membranas están más separadas. Vemos este espacio medio café, ¿verdad? Esa es la diferencia, que el aparato de Golgi es mucho más compacto y es mucho más pequeño relacionado a todo este aparato, a todo este retículo endoplasmático, ¿ya? Ahora, estos sacos tienen una forma discoidal, o sea, tienen una forma de disco, ¿ven? Una forma de C, si nos fijamos desde este lado. Y también en su libro dice que el aparato de Golgi está cerca del núcleo. Pero yo creo que no está tan cerca. Lo que está, el organelo más cercano es el retículo endoplasmático. Pero bueno, hay que tener en cuenta que está más cerca que este organelo, o sea, el aparato de Golgi está más cerca que los otros organelos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver mucho más pequeño este aparato, o sea, lo que hay dentro de este aparato de Golgi. Este aparato de Golgi va a estar formado por dictiosomas, así se llama. ¿Qué es un dictiosoma? Un dictiosoma es el nombre que se va a dar a una pila de sacos. O sea, un dictiosoma no solamente es un saquito del aparato de Golgi, no, es una pila, o sea, un montoncito de sacos, como vemos aquí en la imagen. Este es el aparato de Golgi, pero ¿qué pasa? Que pueden haber muchos más dictiosomas aquí arriba. O sea, un dictiosoma es el nombre que se le da a esta pila de sacos, a este montoncito de membranas o de sacos. ¿Cuál es la característica de este dictiosoma? También debemos poner esto en nuestras flashcards. Un dictiosoma mide un picómetro de diámetro. Un picómetro de diámetro y llega a estar formado por 6 cisternas. ¿Y qué son las cisternas? Estas, aquí vemos en la imagen que dice cisterna. Una cisterna es como el espacio que se encuentra entre las membranas del aparato de Golgi. Aquí contamos una cisterna, esta es otra cisterna, 2, aquí hay otra más, 3, aquí hay otra 4, aquí hay otra 5 y algunas veces hay un poco más aquí abajo. Entonces, una cisterna llega a estar agrupado, o perdón, un dictiosoma llega a estar agrupado por 6 cisternas, ¿ya? Ahora, en las células eucariotas inferiores, o sea, no en nuestras células eucariotas, sino en células eucariotas menos desarrolladas, pueden llegar a tener 30 cisternas un dictiosoma, ¿ya? Ahora, ¿han entendido qué es un dictiosoma? Sí. Muy bien. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Ya sabemos que el aparato de Golgi, aquí vemos, este aparato de Golgi está formado por dictiosomas, ¿ya? Ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que este aparato de Golgi tiene dos caras, o sea, por más pequeño que sea, siempre se llega a complicar más. Este aparato de Golgi tiene dos caras. Aquí vemos en la imagen. Una cara que se llama cis. Esta cara cis o deformación, un ratito. Esta cara cis o deformación es la que está en relación con el retículo endoplasmático. Aquí vemos. Esta cara cis tiene una característica y es que la cara cis tiene una membrana mucho más fina, ¿ya? Y aparte que esta cara cis va a estar relacionada con las vesículas de Golgi o las vesículas de transición. Aquí vemos, vesículas de transporte, también llamadas de Golgi o de transición. Y hay otra cara de este mismo aparato de Golgi. Aquí vemos. Esta cara se llama cara trans o de maduración, ¿ya? ¿Por qué es llamada cara cis o deformación?
Porque las sustancias vienen a través de esta cara cis y gracias a las vesículas de Golgi o de transición ingresan al aparato de Golgi y llegan a pasar todo este aparato de Golgi. Por lo tanto, esta cara llega a formar las sustancias que vayan a entrar. En cambio, la cara trans o de maduración es la encargada de expulsar a las sustancias que quieran salir del aparato de Golgi, ¿ya? Ahora, esta cara trans, como aquí vemos, va a estar en relación con la membrana plasmática, o sea, va a estar cerca de esta membrana plasmática. Y estas membranas son mucho más gruesas, no como en la cara cis, ¿ya? Y por último, va a estar en relación con ¿quiénes? Con las vesículas secretoras. Estas vesículas secretoras son mucho más grandes que las vesículas de transición o las vesículas de Golgi. Ahora, aquí vemos en la imagen el aparato de Golgi. Ya sabemos que tiene una cara cis, aquí, que está en relación con el retículo endoplasmático. Y aquí vemos que tiene una cara trans, que está en relación con la membrana plasmática, ¿ya? Esta cara cis también va a estar en relación con las vesículas de Golgi o vesículas de transición. ¿Por qué de transición? Porque estas vesículas llevan las sustancias del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Transitan. Por eso se llaman vesículas de transición. Y la cara trans va a estar en relación con las vesículas secretoras. ¿Por qué secretoras? Porque son las encargadas de secretar cualquier sustancia a través de exocitosis de la membrana celular. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, está claro. Muy bien. Ahora, ¿qué funciones tiene todo este aparato de Golgi? Tiene 5 funciones muy importantes, ¿ya? La primera función, que es la más importante, es la de modificar las sustancias que llegan del retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? ¿Cómo? A ver, ¿a qué nos referimos? ¿O qué pasa? Pasa que aquí está el retículo endoplasmático rugoso. Hay algunas sustancias que ingresan al aparato de Golgi. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transformar estas sustancias que llegan del aparato de Golgi. O sea, el aparato de Golgi es el encargado de agregar moléculas, o sea, de agregar carbohidratos o de agregar lípidos a la misma sustancia, a esta sustancia, para que después tenga una estructura definitiva, ¿ya? O sea, en el aparato de Golgi no se sintetiza nada, simplemente se agregan sustancias, se agregan moléculas a la sustancia o a la molécula ya creada, para que después se forme así una estructura definitiva. Por ejemplo, ¿conocen el páncreas? ¿Han escuchado hablar del páncreas? Sí. ¿Alguno? Muy bien. El páncreas es un órgano muy importante en nuestro organismo. Este órgano, como todos los demás órganos, está formado por células. Aquí vemos. Todo esto van a ver en anatomía el próximo año. Aquí vemos el intestino delgado, ¿ya? El duodeno. En este intestino delgado se junta o se encuentra el páncreas. El páncreas tiene forma de coma, ¿ya? Este páncreas es muy importante porque es el encargado de segregar enzimas que después ayudan a digerir varias cosas, ¿ya? Ahora, dentro de este páncreas existen 3 tipos de células, ¿ya? Existe la célula acinar, la célula centroacinar o la célula ductal. O sea, es increíble. La célula es de verdad, es lo más pequeño de nosotros, pero es lo que todos nuestros órganos tienen, ¿ya? En esta célula acinar, dentro de la célula acinar existen todos los organelos que ya hemos visto,
pero principalmente se encuentra el aparato de Golgi. Aquí está, el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi es muy importante porque en este aparato de Golgi se va a sintetizar la insulina. ¿Alguien sabe qué es la insulina? ¿O se acuerda? No importa. Algo, o ¿qué piensan que es la insulina? Bueno, la insulina va a ser una hormona secretada por las células acinares o las células beta del páncreas para, de alguna forma, regular el azúcar que está en nuestra sangre, ¿ya? Por eso es que en la diabetes, que bueno, ahora está de moda la diabetes, ¿no? Por lo del COVID. En la diabetes, ¿qué pasa? Existen dos tipos de diabetes, ¿ya? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 pasa que nuestras células no producen insulina, no hay insulina. Por eso es que en los diabéticos tipo 1 mayormente se inyectan, no sé si han escuchado o han visto, que se inyectan en el tejido celular subcutáneo, o sea, en su pancita, en su estómago, en su barriguita, se inyectan cada día una cierta cantidad de insulina, porque sus células no producen insulina, no hay insulina. En cambio, en la diabetes de tipo 2, sí existe insulina, pero ¿qué pasa? Pasa que las células producen menos cantidad de insulina, ¿ya? Ahora, les explico esto porque quiero que entiendan un poquito que la insulina es muy importante para el control del azúcar en nuestra sangre, ¿ya? Ahora, esta insulina, antes de convertirse en insulina, que sería el producto final, llega a llamarse proinsulina. Esta proinsulina se va a sintetizar aquí, en el retículo endoplasmático rugoso, gracias a los ribosomas. Aquí se produce la proinsulina. Y una vez que esta proinsulina ya está lista, pasa al aparato de Golgi, gracias a las vesículas de transporte que hemos visto. Llega al aparato de Golgi y gracias al aparato de Golgi llega a transformarse en insulina, llega a tener una forma definitiva, que es la insulina. Y esta insulina después es expulsada a través de estas vesículas de secreción por exocitosis a través de la membrana al citosol y así sucesivamente. Al exterior de la célula, al líquido extracelular, ¿ya? Por eso es muy importante. O sea, lo que hace el aparato de Golgi es agregar ya sean carbohidratos o lípidos a alguna sustancia, alguna molécula o alguna hormona para después producir su forma definitiva. ¿Ya? Esa es su principal función. Ahora, existen en el aparato de Golgi, aquí existen enzimas, ya hemos visto. Y gracias a estas enzimas es que las moléculas van a llegar a añadir sustancias como carbohidratos o como lípidos. Por eso es que en su libro textual dice que en el aparato de Golgi existen enzimas en el interior de estos dictiosomas que son capaces de modificar moléculas mediante glicosilación y fosforilación. ¿Qué quiere decir glicosilación? Es la unión de estas moléculas con carbohidratos. Y la fosforilación es la unión de lípidos a la molécula, ¿ya? Esa es otra, está relacionada con la primera función que hemos visto. Aparte que este aparato de Golgi también va a transportar ciertas sustancias como nucleótidos o azúcares al interior del orgánulo desde el citoplasma. ¿Gracias a quiénes? Gracias a las vesículas de transporte.
¿Ya? Ahora, lo más increíble de este aparato de Golgi es que llega a marcar a cada proteína. Cada proteína que produce llega a ser marcada en el aparato de Golgi y después, para después llegar a su destino final. Ya, o sea, todavía se toma la molestia el aparato de Golgi de marcar a cada proteína, de decir, tú te vas a llamar tal proteína, tú vas a hacer tal proteína, tú vas a hacer tal proteína. Y este aparato de Golgi sabe cuál es el destino final de cada proteína. Ahora, la segunda función muy importante es la de producir glicoproteínas requeridas en la secreción. ¿Qué era la glicosilación o glucosilación? Es el añadir un carbohidrato a una proteína, ¿ya? Esto no les van a preguntar en su examen, porque esto es más bioquímica, ¿ya? Pero con tal de que sepan que en el aparato de Golgi existe glicosilación y fosforilación, más que suficiente. O sea que entra una molécula y directamente aparecen los carbohidratos, los lípidos y se juntan con esta molécula y después son eliminados del aparato de Golgi, ¿ya? Y la tercera función importante es que el aparato de Golgi se encarga de producir enzimas secretoras, como enzimas digestivas del páncreas. Y hemos visto el páncreas, ¿no ve? ¿Qué pasa? Que aquí se producen algunas enzimas en el retículo endoplasmático rugoso. Y una vez que se producen estas enzimas, gracias a las vesículas de transporte, llegan a la cara cis del aparato de Golgi. Una vez que llegan a la cara cis, pasan por todo el aparato de Golgi. Y estas enzimas, gracias a las vesículas de secreción en la cara trans, son eliminadas de la membrana celular a través de la exocitosis, que ya hemos visto que es un mecanismo de transporte de las moléculas grandes, ¿no ven? También tiene otras tres funciones muy importantes. La primera función es la de segregar carbohidratos. Ya hemos visto que segrega o que añade carbohidratos a las moléculas dentro del aparato de Golgi. También transporta y almacena lípidos. O sea, añade lípidos a estas moléculas. Y no solamente eso, también puede transportar los lípidos. Y por último, también se encarga de formar lisosomas primarios. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre un lisosoma primario y secundario? ¿Chicos? Ya, yo les voy a explicar. La diferencia entre un lisosoma primario y uno secundario, existen dos tipos de lisosoma. Esto no les explicaba en su libro, creo que por eso no les he explicado, pero para que ustedes tengan más conocimiento, para que sepan un poco más, existen dos tipos de lisosomas, el primario y el secundario. En el lisosoma primario, más que nada, van a estar formados, o sea, son los lisosomas que están recién formados y que no tienen ninguna actividad para digerir. O sea, simplemente se forman y están tranquis ahí, existiendo. En cambio, los lisosomas secundarios están, o sea, dentro de los lisosomas secundarios ya existen elementos que están siendo degradados, ¿ya? Por eso, esa es la diferencia. En los primarios no hay degradación. En cambio, en los secundarios sí ya existe un tipo de degradación. O sea, ya están degradando elementos. Por eso también una de las funciones del aparato de Golgi es formar lisosomas primarios, lisosomas que recién están naciendo. ¿Ya? Ahora, eso sería todo por hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O me han entendido todo? Sí, está todo claro. Muy bien, muchas gracias, Paolo. Espero que me hayan entendido. Si no tienen ninguna duda, les voy a invitar a que por favor vayan a dar su examen. Hoy día son solamente 10 preguntitas. Y está con el nombre de... A ver, ¿qué nombre le he puesto? Está con el... No sé por qué le ha puesto Manuel examen
200521. Creo que ese es su examen. Sí, examen 200521. Entonces ingresan, ni bien terminan, escriben por el grupo de Zoom, por el chat, que ya han terminado y revisamos rapidito el examen y fin. Creo que tiene duración de 4 minutitos, entonces yo creo que hoy podemos terminar más temprano. A ver, me olvidé grabar. A ver si te recuerdo, Pablo. Aquí. ¿Dónde está eso? Aquí está. ¿Se acuerdan que les dije que en el retículo endoplasmático liso existían dos tipos de lípidos? Bueno, sí. Los lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos, se producían en el retículo endoplasmático liso, aquí. En cambio, los lípidos, como los ácidos grasos y los triglicéridos, se sintetizaban en el citosol. El citosol es el líquido que se encuentra alrededor de todos los orgánulos, ¿ya? Por eso, la respuesta correcta era citosol. Ok, seno del citosol. Siguiente pregunta. El retículo endoplasmático rugoso tiene como función principal la síntesis de proteínas. Colesterol, no. Hemos dicho que el retículo endoplasmático liso se encarga del colesterol y de los lípidos. Y los carbohidratos nada tienen que ver. Entonces la respuesta correcta era B. Las enzimas que se encuentran en el interior de los dictiosomas son capaces de modificar las macromoléculas mediante glicosilación y fosforilación. Es lo último que vimos. ¿Se acuerdan que les dije que dentro de los dictiosomas existen enzimas? Y estas enzimas modifican algunas sustancias, algunas moléculas, como a través de la glicosilación y la fosforilación. En la glicosilación se añadía carbohidratos. En cambio, en la fosforilación se añadían ácidos fosfolípidos, perdón. Entonces, la respuesta correcta era verdadera. Los cilios. ¿Cuántos tipos de proteína tienen los cilios? 600. Súper, muy bien. 600 tipos de proteínas. Sobre el aparato de Golgi es cierto. ¿Se acuerdan? Existen dos caras. La cara cis y la cara trans. La cara cis o de formación y la cara trans o de maduración. Así se llaman este tipo de caras, ¿ya? Porque, o sea, podrían haberse confundido con la D, digamos. Posee una cara cis de síntesis y una cara T de transportación. Pero, pues, no sé por qué decidieron llamarles en realidad cara cis o de formación y cara trans de maduración. Entonces, la respuesta correcta era la A. Son funciones del aparato de Golgi, excepto. Hemos dicho que el aparato de Golgi transporta y almacena lípidos, o sea, está bien. Segrega carbohidratos como los usados para restaurar la pared celular y produce glicoproteínas requeridas en la secreción al añadir un carbohidrato a la proteína. Y también dijimos que el aparato de Golgi forma lisosomas primarios, no lisosomas secundarios. Giancarla, ¿te acuerdas la diferencia entre un lisosoma primario y secundario? Giancarla. No. Ya. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre un lisosoma primario y secundario? Fue lo último que les mencioné al terminar todas las diapositivas.
Creo que Nada. había- se quedaba nomás ahí tranquilo, pero los otros ya. Creo que en el secundario hay degregación y en el otro no había. Exacto, exacto. Era degradación. Muy bien. En los lisosomas primarios son primeros. Como son primeros, son los primeros en producirse. Y como son los primeros en producirse, dentro no existe la degradación. ¿Se acuerdan que la función principal de los lisosomas era la degradación de cualquier sustancia? Un lisosoma primario no tiene dentro, o sea, este lisosoma no está funcionando, no está degradando ninguna sustancia, por eso es primario. En cambio, un lisosoma secundario ya está funcionando, ya degrada sustancias o moléculas. Y la función del aparato de Golgi es formar lisosomas primarios. Los lisosomas que están tranquilos y que no están degradando las sustancias, que están simplemente ahí, tranquilos. Es por eso la respuesta A era la correcta, porque no son lisosomas secundarios, son lisosomas primarios, ¿ya? Siguiente. Son funciones del retículo endoplasmático, excepto, ¿cuál no era su función? La síntesis y el transporte de lípidos producidos por los ribosomas adosados a sus membranas. ¿Quién me dice por qué esa no es la respuesta correcta? ¿Alguien? Según el libro, sí es una de sus funciones principales. La síntesis y el transporte de lípidos producidos por los ribosomas. ¿Se acuerdan qué producen los ribosomas? Ah, proteínas. Exactamente. Entonces, esta era la respuesta. La respuesta correcta hubiera sido, o lo correcto, hubiera sido síntesis y transporte de proteínas producidos por los ribosomas, donde están adosados a las membranas de este retículo endoplasmático. Por eso esa es la que está mal, porque los ribosomas no producen lípidos, producen proteínas, ¿ya? Pregunta 9. El tamaño flagelar. Sí o sí, ya tienen que acordarse que los flagelos miden de 10 a 15 picómetros de longitud. Pero les he explicado que en realidad los flagelos miden 115 picómetros de longitud. Los que en realidad miden estos son los cilios. Pero en su libro está esto, que los flagelos miden de 10 a 15 picómetros de longitud. Por lo tanto, en su examen tienen que poner que los flagelos miden esto, ¿ya? Pongan en sus flashcards, pero atrás ponen asterisco. En realidad, ya los flagelos son más grandes, miden 150 picómetros de longitud. Listo. Así que eso sería todo, chicos. Ese era el examen de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Está todo claro. Listo. Gracias, Paolo. Entonces, la próxima clase vamos a ver mitocondrias, peroxisomas y yo creo que eso. Yo creo que igual la próxima clase va a ser muy cortita y si ustedes quieren, también podemos repasar cualquier otro organelo para la próxima clase porque va a ser corta. ¿Ya? Así que intenten, por favor, este fin de semana volver a repasar todo, lean el libro. Si no entienden algún párrafo, subrayenlo, me pueden hablar por WhatsApp, doctora, no entiendo esto, me puede explicar de nuevo, o si de verdad no entienden o cualquier cosa, la próxima clase me dicen. La verdad es que estamos a tiempo, chicos, o sea, estamos recién en mayo. Yo me acuerdo que me preparé igual desde abril para el examen de diciembre o de noviembre, creo que es, ¿no? El primero. Y bueno, lo bueno es que cuando te preparas con tiempo, tienes tiempo para resolver tus dudas, tienes tiempo para volver a ver algunas cosas. Y cuando vuelves a leer y vuelves a leer, las cosas se te van quedando mucho más, ¿ya? Así que tómense tiempo este fin de semana, por favor, para volver a leer su libro y para
porque ya, o sea, los dos organelos que nos faltan y eso sería todo. O sea, eso es todo lo relacionado con la célula. Ya conocemos a la perfección la célula. Y la próxima clase vamos a hablar ya de situaciones un poco más complicadas, o sea, de algunas reacciones que se producen dentro de la célula. ¿Ya? Así que eso sería todo, muchachos.